Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Un saludo especial para nuestros pastores que se encuentran hoy aquí honrándonos con su presencia, a todos los hermanos que están aquí en este lugar y a todos los hermanos que están conectados a través de Justicia Estéreo. Amén. Bueno, al Señor hoy le ha placido que compartamos la palabra, entonces vamos a ello. Les pido que ya que están ahí de pie, vamos al Salmo 42, Salmos capítulo 42. Amén. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Leamos todos, leamos a una sola voz, hermanos, con intención, entendiendo lo que la palabra nos quiere decir. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un título: Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita y preciosa palabra. Acá estamos, Señor, delante de ti, dándote a ti la gloria, la alabanza, Señor, la adoración, toda exaltación sea para ti. Precioso Dios del cielo, hemos venido a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo. Hemos venido, Señor amado, a buscar tu consuelo. Hoy necesitamos, como cada día, Señor, un poco más de ti. Habla, Señor, a nuestra necesidad, habla a lo profundo de nuestro corazón. Enséñanos, Señor, los misterios de tu palabra, enséñanos, Señor, los misterios de tu carácter y ayúdanos, Padre Celestial, para que hoy podamos salir con una verdad revelada, que nuestro corazón esté dispuesto, precioso Dios, a entender el mensaje que tú quieres darnos en esta hora. Espíritu Santo, que seas tú, que sea tu palabra, que sea lo que tú nos quieres dar, Señor. Te pido hoy que uses mi vida. Te pido, Señor amado, que fluyas a través del mensaje y que llegues a lo profundo de nuestro ser. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, con un gloria a Dios. Bueno, estuvimos leyendo un salmo que en realidad no es que nos aliente mucho, no es un salmo, hasta donde nosotros lo leímos, no es un salmo de victoria, ¿cierto? Ahí qué sentimiento nos puede embargar cuando nosotros leemos esos primeros 5 versículos. Habla de un salmista que está como atribulado, ¿cierto? Que está clamando por ese Dios vivo, e incluso hay algunas partes, algunas preguntas que a él lo están como carcomiendo y dicen, cuando le dicen todo el tiempo, ¿dónde está tu Dios? Y yo quiero que en esta noche de verdad abramos nuestro corazón y nos lleguemos a identificar con eso que está sintiendo el salmista. Estaba escuchando, bueno, los mensajes este fin de semana, estaba escuchando ahorita el programa de las damas y de verdad que yo digo, bueno, cuando Dios insiste tanto es porque hay necesidad y hay premura de esa palabra, amén. Porque yo escuchaba a las damas y resulta que estaban hablando de lo que yo voy a hablar, pero yo ya lo había preparado, no me estoy copiando. Yo ya eso ya en los planes de Dios estaba, amén. Y fíjense que cuando está tanta insistencia, Dios tiene ahí planes y Dios tiene una premura de que nosotros entendamos esa palabra, de que de verdad, no solo de labios para afuera, porque yo siento que nosotros los cristianos somos como especialistas en eso, ¿no? Somos especialistas en decir y decir y decir,
en soltar versículos, en soltar incluso frases que hemos aprendido, así no sean versículos, sino frases que hemos aprendido, y en hablar ese lenguaje de la fe, entre comillas lo digo. ¿Y por qué lo digo entre comillas ese lenguaje de la fe? Porque a veces no lo estamos sintiendo. Entonces nos hemos acostumbrado nosotros, el pueblo cristiano, a repetir cosas, pero repetirlas de una manera vana, sin tener un real sentido de qué es lo que yo estoy diciendo, sin sentirlo aquí en el fondo de mi corazón. Yo les he hablado en alguna oportunidad acerca de la preocupación que hay ahorita por la salud mental. Y ustedes se han dado cuenta, los que ven noticias se han dado cuenta que el asunto con la salud mental está tremendo, ¿cierto? Que bueno, decimos que los adolescentes son como los más vulnerables, pero si usted se fija, no. Si usted se fija, cada muerte, cada masacre, cada asesinato, ¿sí? Llámenlo como lo llamen, llámenlo feminicidio, llámenlo como quieran, pero cada vez que alguien atenta contra otra persona hay un desequilibrio emocional fuerte. Yo siempre lo he dicho, y es que una persona que está bien no le hace daño a otro, punto. Amén. No le hace daño a otro. Entonces, personas que están mal, que se sienten mal, que no saben tramitar sus emociones, que no saben tramitar eso que están sintiendo allá en el fondo de su ser. Los tres enemigos grandes que nosotros tenemos en la actualidad en contra de la plenitud que Dios quiere darnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere darnos plenitud? En Dios, y la palabra lo dice, que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Eso es lo que Él tiene para nosotros, está allí rodeado de una plenitud. Pero hay tres enemigos ahorita en la actualidad, aunque yo digo que si nosotros nos vamos a la palabra que es vigente todavía, nos damos cuenta que esos mismos enemigos vienen haciendo de las suyas desde hace mucho tiempo. Y en este tiempo ustedes los han escuchado hablar, ¿cierto? Los han escuchado mencionar: la ansiedad, el estrés y la depresión. Son esos tres enemigos grandes que a veces nosotros ni siquiera reconocemos, que no sabemos identificarlos, que no sabemos qué es lo que está sucediéndome o lo que le está sucediendo a las personas que viven conmigo o a las personas que me están rodeando en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde sea. No sabemos identificarlos, pero son tres enemigos grandes que nos están robando la plenitud. Amén. Y necesitamos entender en esta hora, porque Dios a nosotros nos ha dado esa capacidad de entender aquello que para los otros no es tan fácil entender. Y yo sé que en esta hora nosotros vamos a poder descubrir cosas que pasan dentro de nosotros, sentimientos que están allí en lo profundo de nuestro ser y que no sabemos de dónde vienen, que no identificamos qué es eso que yo estoy sintiendo, qué es eso que está sucediendo, ¿sí? Entonces, miren que nosotros en realidad cuando vamos a la palabra, y eso lo decimos todo el tiempo, pero yo no quiero que lo digamos por decirlo, sino que para todas esas preocupaciones, para todos esos problemas, nosotros encontramos respuesta en la palabra. Pero miren, quiero contarles algo, sí es una infidencia mía. Yo toda mi vida pensé, o toda mi vida cristiana mejor, durante muchos años, yo pensé que cuando las personas decían que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, que era un versículo. Yo pensaba que era un versículo de la palabra. ¿Y saben qué pasa con eso? Bueno, para los que no saben y les pasa como a mí, no es un versículo y no está en la palabra. Amén. Es un coro. Es un coro. Y resulta que yo lo escuchaba y yo me sentía culpable. Porque muchas veces, estuve triste. Y uno dice, bueno, pero yo tengo a Cristo, ¿yo por qué voy a estar triste? ¿Sí? Y entonces, ¿qué empieza allí a carcomernos la mente? ¿Será que no tengo a Cristo? ¿Será que es que yo no tengo lo necesario para llegar a Cristo? ¿Será que es que estoy mal delante de Él? ¿Será que mis acciones, mis pensamientos, mis actitudes están poniendo una barrera entre Cristo y yo? Él no me ha aceptado como yo soy. Él no ha hecho eso nuevo que hacen todas las personas, no lo ha hecho en mí. Y en realidad, pues esa es la manera en la que yo pienso. Esas son las barreras que yo me ponía. De pronto tenía mucho tiempo libre, no sé, pero uno piensa cosas, ¿cierto?
Uno piensa cosas y empieza la cabeza a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas y ¿cómo así que no puede? La palabra es de verdad. Y yo como pensaba que era un versículo, pues yo decía, y si la palabra es verdad, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y yo digo, y entonces ¿yo por qué estoy triste? ¿Y yo por qué me siento como me siento? ¿Y yo por qué yo no estoy viviendo esa plenitud de gozo? ¿Y yo por qué no estoy de victoria en victoria y de gloria en gloria? ¿Y por qué no estoy de pronto como los demás hermanos que yo escucho en la iglesia que les va súper bien? Entonces fíjense ustedes que cuando yo voy a la palabra y en realidad empiezo a notar todas las personas que estuvieron tristes en la palabra, me doy cuenta de algo y es que no soy la única. Y en la palabra nosotros encontramos muchos, pero muchos ejemplos. Hermanos, nos hace daño pensar que eso que yo estoy sintiendo está mal. Nos hace daño pensar que eso que yo estoy sintiendo solamente me pasa a mí. Yo no estoy diciendo que, uy, gloria a Dios por la tristeza todo el tiempo, gracias, no, tampoco. De eso no se trata. No les estoy diciendo que eso sea lo ideal, pero estoy diciendo que hay que reconocer que hay momentos donde tenemos una profunda tristeza, que hay momentos donde la ansiedad, el estrés, la depresión a mí me están embargando y no me dejan avanzar. Eso es lo que les estoy diciendo. Tengo que reconocer que sigo siendo un vil ser humano, que sí, que soy nacido de nuevo, que reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador y eso es una bendición, pero que cada día tengo que ser transformado. Cada día mi mente tiene que estar siendo transformada, mi corazón tiene que estar siendo transformado. Cada día tengo que pasar por la palabra de Dios que me limpia. Cada día tengo que pasar por el consejo de Dios que me alimenta. Cada día tengo que pasar por ese abrazo de Dios. Cada día debo permitir que mi vida sea renovada. Cada día. No es simplemente un día y todo cambió de la noche a la mañana. Eso no funciona de esa manera. Amén. Aquí la mayoría son hermanos que llevan un tiempo en la congregación, gloria a Dios por ustedes, pero veo otras caras que tal vez hasta ahora pues estoy viendo en la iglesia. No sé si vienen de otros lugares, no sé si hasta ahora están empezando a escuchar de la palabra de Dios, pero es importante que sepan esto. Es importante que sepan eso porque cuando nosotros nos hablan de Cristo, nos hablan de una vida maravillosa, de una vida absolutamente bendecida. Y sí, es cierto, pero también es cierto que vienen momentos difíciles. También es cierto que seguimos siendo humanos y seguimos sintiendo y nos sigue doliendo. Cuando en algún momento nosotros tengamos el cuerpo glorificado que nos ha sido prometido, bueno, yo me imagino que las cosas serán diferentes. La palabra dice que van a ser diferentes, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más dolor, que eso ya pasó. Pero por ahora tenemos que seguir reconociéndonos como seres humanos. Amén. Encontramos ejemplos en la palabra, quiero que ustedes me acompañen a Éxodo 17. Éxodo 17, ustedes saben, por aquí hay niños que asisten a la escuela dominical. ¿Quién será el protagonista de Éxodo? ¿A quién encontramos en Éxodo que hablan mucho de Éxodo? ¿Quién será? ¿Dónde andarán? De Moisés, ¿cierto? Aquí estamos hablando de Moisés y yo les quiero leer unos versículos, Éxodo 17, del 1 al 4. ¿Saben ustedes lo difícil que fue el pueblo de Israel? Amén. Y lo difícil que sería liderarlo, ¿ya se lo imaginaron? ¿Se metieron en la piel de Moisés? Lo difícil, a veces nosotros los que somos padres, pues nos cuesta trabajo con 1 o 2 o 3 o 4, no sé con cuántos hijos Dios los haya bendecido, pero nos cuesta trabajo, sobre todo cuando por ahí nos llevan la contraria. Imagínense este pueblo tan numeroso. Imagínense este pueblo tan numeroso y creo que eran muchos más los que no cooperaban que los que en realidad aportaban algo. Y dice la palabra, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera, y disputó el pueblo con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputas conmigo? O sea,
Cuando aquí me habla la palabra de que disputó el pueblo con Moisés, no es que fueron y le dijeron, Moisés, danos agua para que bebamos. Es que así a veces leemos la palabra, ¿cierto? Moisés, buenos días, danos agua para que bebamos. No, no fue así. Aquí nos dice que disputó, es decir, hubo una pelea. Empezaron allá a pelearle y le peleaban, pues ustedes imagínense cómo era la pelea, ¿no? Con las palabras feas, a todo grito, manoteando, de todo, ¿sí? El pueblo estaba enfurecido y cuando hablan del pueblo, no es que una persona haya ido a decirle a Moisés. Todos se alborotaron y estaban allá peleando y gritándole allá en la cara a Moisés y diciéndole una cantidad de cosas. Moisés, ¿qué dice? ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Les respondió. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Yo no sé si ustedes logran leer eso allí. Si hay una o dos palabritas que cambien, no se preocupen, esta versión es un poquitico más. Es Reina Valera, pero un poquitico más de acá cerquita, a nuestros años. Entonces, por eso cambia un poco. Pero miren, nosotros lo leemos de esa manera, de una manera plana. Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Eso no es tan así. Eso no es tan así. Lo tenían desesperado, desesperado. Porque estaban gritándole, porque se estaban quejando, porque Moisés no tenía ni siquiera la solución para ellos. No, él no tenía de dónde darles agua a toda esa gente, él estaba realmente desesperado. Amén. Estaba desesperado. Y cuando la palabra habla de clamó, quiero que ustedes se imaginen la angustia que en ese momento tenía Moisés. Y la manera en la que clamó a Dios pidiendo una respuesta en realidad. Diciendo, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Como diciendo, ¿y ahora yo qué me invento? ¿Yo de dónde saco provisión para este pueblo que me está diciendo a mí? Porque Él no está diciendo, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué harás? No, Él se está poniendo toda la carga encima. ¿Lo están leyendo de esa manera? ¿Qué haré con este pueblo? Tenía toda la carga sobre Él. Diciendo, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo de dónde voy a sacar respuesta? Y entonces le está diciendo a Dios, poco falta para que me apedreen. Le está mostrando a Dios la realidad, lo que a él lo tiene en ese momento como atribulado, como estresado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo tienen lleno, todo el tiempo le han estado diciendo cosas. Ya lo tienen angustiado, desesperado, ya se desbordó Moisés. Y llega a la presencia de Dios. Amén. Pero miren cómo es Dios de hermoso con él. Porque cuando nosotros leemos esto en la palabra, es para que nosotros entendamos que Dios da respuesta. Que Dios no es indiferente a eso que nosotros estamos sintiendo. Que Dios no está allí con el dedo juzgándonos y diciéndonos, ¿usted qué le pasa? Madure. No nos está diciendo eso. No está diciendo, oiga, ¿usted no vio lo que yo ya hice? ¿Cómo así que qué haré con el pueblo? No, él no le dijo eso. Miren, le dijo Moisés, necesito ayuda, ¿qué haré con este pueblo? A lo mejor lo dijo mal, pero Dios entendió de fondo cuál era la necesidad que él tenía. Y dice, Jehová respondió a Moisés, porque él nos responde. Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Y entienden ustedes que es lo mismo que le estaban diciendo al salmista y que lo tenía atribulado? ¿Acaso Dios está contigo?
¿Y cuántas veces a nosotros no nos han dicho lo mismo? Porque nosotros somos de pronto los familiares canzones que vamos y le decimos a nuestra familia, a nuestros amigos, no se preocupe, Dios está con usted, mire, no sé qué. Y en el momento en el que a nosotros las cosas no nos van bien, de pronto algunos lo dirán, otros no lo dirán, ¿cierto? Pero uno siente como ese peso que dice, ¿y acaso Dios no está contigo? Y usted no es la que viene aquí a decirme Biblia y a decirme una cantidad de cosas y mire cómo está. A veces lo dicen, los más osados lo dicen, pero otros no lo dicen y sin embargo nosotros sentimos ese peso encima. Ese peso de decir, miren, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como probando a ver si Dios todavía se está acordando de nosotros. Si eso que nosotros decimos de boca para afuera en realidad lo estamos viviendo, en realidad lo estamos sintiendo, o solamente está en nuestra imaginación. Dios no está en nuestra imaginación, Él está en toda nuestra vida, amén. Y dio respuesta a Moisés, pero yo me doy cuenta aquí de algo, y es que Moisés está cargado, está estresado, está angustiado. Ese pueblo lo tiene ya desesperado, ¿cierto? Pero Moisés lo único que pudo decirle a Dios fue lo que estaba pasando en ese momento, lo que estaba sucediendo allí en ese momento. Él en realidad no le dijo lo que sentía, no pudo decírselo a Dios, no sacó de su corazón lo que sentía en ese momento, lo que de verdad lo estaba angustiando, porque tal vez ni siquiera tenía tiempo para reconocerlo. Tal vez ni siquiera se había tomado el tiempo de entender eso que le estaba sucediendo. Él no le dijo, Dios mío, estoy desesperado, estoy angustiado, esta carga es demasiado para mí. No se lo dijo. No le dijo lo impotente que se sentía como líder de todo ese pueblo. No le dijo a Dios que esa carga era muy difícil, que el pueblo no se dejaba llevar como él quisiera hacerlo. No le dijo que el pueblo era desagradecido y él en ese momento sentía todo el peso de un pueblo que todo el tiempo lo estaba probando, que todo el tiempo estaba tentando a Dios. Él no se lo dijo. Y yo quiero creer que es porque ni siquiera lo reconocía, que porque tantas ocupaciones, tanto estrés que tenía, porque el estrés es eso, es la sobrecarga, ¿cierto? El afán, que ustedes saben que este momento de nuestra vida, todas las personas vivimos de afán, ¿cierto? Y el afán de todo lo que había que hacer, de todos los problemas que se venían, porque él de pronto no se levantaba, no hacía ninguna pausa, sino que todo el tiempo es una cosa y si no la otra, y si no la otra, y si no la otra. No tuvo el tiempo, ni la voluntad, ni tuvo de pronto esa revelación de decirle a Dios cómo se sentía, pero Dios lo sabía. Y no solamente le dio la respuesta inmediata a su necesidad, en ese momento, la necesidad era de agua, había que solucionarla en ese momento, Dios lo hizo, pero Dios hace mucho más, aún sin que Moisés se lo pidiera, amén. En el capítulo 18, llega alguien que está siendo usado por Dios a la vida de Moisés. Y yo sé que está siendo usado por Dios porque trae una respuesta de Dios. Llega Jetro, que es el suegro o era el suegro de Moisés. Y Jetro lo ve. Fijémonos nosotros que en el versículo 13, capítulo 18, versículo 13, dice acá: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, mientras todo el pueblo permanece delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y ahí Moisés le dice que sí, que él está solo. Y Jetro le da una idea. Y Jetro le dice ahí que debería escoger entre todo el pueblo a hombres virtuosos. Estoy en el versículo 21. Temerosos de Dios, hombres veraces que aborrecen la avaricia. Y debería ponerlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Le dio toda una estrategia de gobierno. Toda una estrategia se la dio para que él se organizara.
Y le dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Entonces fíjense ustedes que no solamente viene una respuesta divina, una respuesta maravillosa. ¿Cuántos han visto así que uno golpea una peña y sale agua? No solamente vieron el milagro, no solamente vieron eso que es de origen divino y que sin duda uno sabe que la mano de Dios estuvo allí. No solamente vio eso, no solamente llegó eso a la vida de Moisés, también llegó otra respuesta a lo que Moisés no había querido decir o no le había podido decir a Dios. Llegó Jetro con un consejo que Moisés necesitaba, que tal vez si se lo hubiera dado a otra persona él no lo hubiese recibido, no sé. Tal vez, que no fue directamente de la boca de Dios, pero que seguramente sí fue enviado por Dios. Amén. Seguramente sí fue enviado por Dios. Y ustedes saben que Jetro era sacerdote de Madián. Ni siquiera era del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios usó a ese hombre para que fuera y le ayudara a poner orden a la vida de Moisés. Y así es Dios con nosotros. No todo el tiempo vemos nosotros que los cielos se abren, que el agua brota de la peña, que el mar se divide en dos, pero Dios trae respuesta a nuestras vidas de la persona menos esperada. Porque yo no creo, la verdad yo no creo que Moisés lo haya estado esperando. Allá en medio del desierto, en medio de la nada, sabiendo todo lo que implicaba que Jetro se movilizara hasta donde él estuviera. Yo no creo que lo haya estado esperando, ni que le haya mandado un correo diciéndole, no, era la persona menos esperada, la que llegó con la ayuda que Moisés necesitaba, aun cuando ni siquiera él se había dado cuenta que necesitaba esa ayuda. Y así es Dios con nosotros, así es Dios con nosotros, sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos, sabe qué es eso que nos está angustiando. ¿Sabe qué es eso que a nosotros no nos está dejando avanzar? Eso que nos quita el sueño, eso que nos quita la paz, Él lo conoce. Y tal vez no veremos los cielos abiertos, pero Dios da respuesta. Amén. Amén. Sigamos, hermanos, dele gloria a Dios. Y yo encuentro acá en la palabra otro pasaje que, si mal no recuerdo, es el favorito de los adolescentes cuando uno les pregunta versículos bíblicos. Me dirá aquí mi hermano Andrés si es cierto o no es cierto, cuando estaba por allá en Kairos, si no les gustaba ese versículo. Juan capítulo 11, versículo 35. Ese es el que les gusta cuando uno pregunta versículos porque se lo aprendieron de memoria. Les gusta no porque sea algo bonito, ¿no? Sino porque es el más cortico. Miren, aquí encontramos una escena que es muy triste y la estaba precisamente recordando nuestra pastora el domingo, acerca de cuando llega Jesús a la tumba de Lázaro. Y miren que aquí lo recriminaron, ¿no? Yo siento que es como una recriminación, tal vez no lo sea, pero las dos le dijeron que si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Siento que le están diciendo que llegó tarde, pero ¿cuántos saben que Dios no llega tarde nunca? Nosotros sí, porque vivimos de afán, pero Dios no llega tarde nunca. Aún en ese momento, 4 días después, no llegó tarde, llegó en el momento preciso para dar testimonio de la gloria de Dios y de lo que Dios iba a hacer allí. Amén. Miren, voy a leer desde el 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Miren, a mí eso me habla de un Jesús sensible a la necesidad de los demás. Y no solo ese pasaje, hay varios pasajes donde nos habla de la sensibilidad de Jesús. Recordemos que Él era 100% humano y 100% Dios. Y ahí nos muestra su naturaleza.
y lo estremece el dolor de cada uno de nosotros. Amén. Y lo estremece porque Él sabe qué hay en nuestro corazón. Sabe cuando son las llamadas lágrimas de cocodrilo y sabe cuando en realidad nos está doliendo. Sabe exactamente qué nos está doliendo. A veces nosotros ni siquiera sabemos qué es. Si les ha pasado que estamos, lo decía la hermana ahorita en el programa de damas, yo no sé qué tenía. Yo no sé qué tenía. Yo una tristeza y no sé qué tenía y todo estaba bien, no sé qué tenía. Pero una tristeza profunda. A veces ni nosotros mismos sabemos qué tenemos, pero Él lo sabe. Y dice acá que se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. ¿Y qué le vamos a decir a Jesús? Es que le falta fe. ¿Usted por qué está llorando? ¿Usted le falta fe? ¿Será que a Jesús le faltaba fe? ¿Qué decimos, hermanos? ¿Será que a Jesús le faltaba fe? ¿Será que Jesús estaba dudando de lo que el Padre podía hacer en ese momento? ¿Será que Jesús no sabía qué era lo que Él iba a hacer en ese momento? ¿Será que pensó que Lázaro de ahí no se levantaba? ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Por qué lloró? Pero miren que muchas veces nosotros, ante una persona que está sufriendo, nosotros sí le caemos con toda y le decimos, es que le falta fe. Es que eso es pura falta de fe, eso es pura falta de oración. ¿A Jesús le faltaba oración? ¿A Jesús le faltaba comunión con el Padre? Yo no creo que le faltara nada de eso, y es más, Él tenía la certeza de qué era lo que iba a suceder. Contrario a nosotros, porque la ansiedad es eso, ¿no? La ansiedad es ¿qué va a pasar más adelante? La ansiedad es eso que nos preocupa todo el tiempo. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con este proyecto? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Esa es la ansiedad. Jesús sabía qué iba a pasar. Y sin embargo, no dejó de conmoverse en lo profundo de su ser. No dejó de estremecerse ante eso que estaba viviendo, ante eso que estaban viviendo las personas. Y no dejó de recordar a Lázaro cuando lo tenía frente a él. Y no sabemos qué otro sentimiento, qué otro pensamiento lo embargó en ese momento, pero lloró. Y tal vez ustedes se imaginan una lagrimita, nosotros no sabemos cómo lloró, pero lo hizo. Se dejó conmover en su corazón en ese momento y se permitió sentir. Muchas veces nosotros nos negamos, totalmente nos negamos a eso. Y yo lo digo por experiencia, yo no sé si aquí yo lo he contado, pero yo hubo un momento de mi vida donde dije, yo no vuelvo a derramar una lágrima nunca en mi vida, jamás. Y en realidad, como la palabra tiene poder, durante muchos años yo no lloré. Y estaba por dentro carcomiéndome. Ahora lloro por todo. Pasando la avenida yo ya lloro, viendo un comercial. Mis hijos todo el tiempo se burlan de mí porque lo que sea que pasen en la televisión, una película que no tenga nada que llorar por ningún lado, yo lloro. Así soy ahora y yo digo, bueno, gloria a Dios, estoy limpiando mi alma, yo no sé qué está pasando, pero yo ya lo hago con más libertad. Pero llegó un momento donde yo decía no y a nadie, y eso nos endurece el corazón. Eso nos endurece el corazón. Si Jesús, siendo Dios, se permite sentir, ¿por qué nosotros no nos permitimos sentir? Por algo sería que nos dieron esa capacidad. Para algo Dios nos permitiría a nosotros llorar. Para algo. Y yo he escuchado, no sé si será cierto, no he leído ningún estudio científico, pero he escuchado que muchas personas incluso que nunca se permiten llorar son más propensos a sufrir ataques cardíacos. He escuchado. No sé si hay algún científico que me esté escuchando y diga, no, eso se lo inventaron. Bueno, puede ser. Puede ser que yo haya vivido engañada como con lo del versículo que les dije, pero puede ser, ¿cierto? Puede ser. Para algo Dios me daría esa capacidad y para algo quedó como testimonio en la palabra que Jesús lloró. Por algo será. Yo creo que llega un momento en nuestra vida donde hay que hacerlo, donde hay que permitir que eso fluya,
donde hay que permitirme esa humanidad, porque dice la palabra que su poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Miren, no solamente ese momento, Jesús se angustió hasta lo sumo. Ustedes saben que hubo un momento en el cual Él derramó lágrimas de sangre, su sudor, ¿cierto? Su sudor era sangre. En ese momento de angustia absoluta, que los médicos dicen que eso es posible solamente cuando uno está en el nivel máximo de angustia. Yo creo que aquí nosotros hemos pensado que estamos ya en las últimas en algún momento, pero nunca hemos sudado sangre, ¿cierto? Ni conozco en vivo y en directo a una persona que haya pasado por eso. Y a Jesús le sucedió. Y si lo dice la palabra, yo lo creo. Amén. Y miren ustedes que en realidad en esos momentos de profunda tristeza, en esos momentos que está sucediendo todo eso en nuestra vida, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Lo decía el coro que estábamos cantando ahorita, ¿no? Ahí cada uno como por su lado no hacemos nada. La iglesia en ese momento tiene que acoger. La iglesia en ese momento tiene que acoger. A mí me llama la atención cuando a Jesús le cuentan acerca de la muerte de Juan el Bautista. Van y le dicen, ustedes ven los evangelios como que pasan muy rápido por allí, pero el evangelio de Lucas dice algo especial. El evangelio de Lucas dice que tomándolos, Jesús tomándolos, se los llevó para estar a solas con ellos. Ustedes saben que algunos de los discípulos de Jesús primero fueron discípulos de Juan. Algunos de los discípulos de Jesús primero fueron discípulos de Juan. Es decir, que lo conocían de antes, seguramente eran muy amigos, seguramente habían logrado tener una comunión muy cercana con Juan. Y una noticia de esas pues debe doler, así como nos duele a nosotros cuando nos informan de una pérdida, ¿cierto? Debe doler. Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo, ay no, dejen que los muertos entierren a sus muertos. No, en ese momento no se los dijo así, eso fue en otra parte. Eso fue en otra parte. En ese momento Jesús reconoció el dolor que había en sus discípulos. Y dice el evangelio de Lucas, y tomándolos se los llevó a descansar. Eso hace nuestro Padre con nosotros. A una persona adulta yo no la tomo, ¿cierto? Entonces el versículo simplemente diría, y se fueron a descansar. Se enteró de la noticia de Juan y se fueron a descansar. Eso suena frío, eso suena irreal. Imagínense ustedes que nos vengan a informar aquí de una pérdida y nosotros, bueno, sí, chao, nos vemos el domingo, nos vemos el viernes. No, ya hablamos de que Jesús era muy sensible, manifestó mientras estuvo aquí en la tierra su sensibilidad. No podía ser tan insensible de decir, se murió, bueno, chao. No. La palabra dice que los tomó. Y vuelvo y les digo, imagínense eso. Yo no tomo unas personas adultas para llevármelas a otro sitio. Si acaso a un niño, ¿cierto? Lo tomo, es decir, lo abrazo, lo acojo y me lo llevo para otro sitio. Eso fue lo que Jesús hizo en ese momento con sus discípulos. Sin cantaleta, sin decirles nada, sin tratar de enseñarles nada en ese momento, sin buscar una parábola y decirles que no importa, que el reino de los cielos, no. Él sabía, reconoció el dolor que había en sus discípulos en ese momento, los tomó y les dijo, se los llevó a descansar en su presencia. Amén. Eso es lo que nos dice, que es la manera en la que Jesús obró en ese momento, con toda la sabiduría, que es lo que nosotros deberíamos entender en esta hora. ¿Cómo es que Dios nos invita a nosotros? Vayamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y aquí encontramos nosotros las muy conocidas bienaventuranzas, amén. Miren lo que dice acá la bienaventuranza.
La primera, vamos a leer solamente la primera, aunque podríamos leer la segunda, pero vamos a quedarnos en la primera. Porque necesitamos saber cómo vamos a salir de eso. Amén. ¿Cuál es el plan? Porque Dios sabe cómo somos nosotros, pero también nos deja en su palabra revelada lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Y qué dice el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo les traje 2 versiones más para que entendamos la palabra. La traducción lenguaje actual dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Y la nueva traducción viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. A veces cuando nosotros leemos los pobres en espíritu nos quedamos con simplemente el significado de pobreza y de pobreza económica, ¿cierto? Y aquí nos están diciendo pobres en espíritu, que muchas veces también lo he escuchado como que lo igualan a que son humildes. Y aquí no están ni hablando de eso. Acá esa pobreza en espíritu me está diciendo de personas que reconocen la necesidad que tienen de Dios, que saben que lo que más les falta en la vida en realidad es presencia de Dios. Amén. Vamos a Lucas para que me entiendan mejor con un ejemplo. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, y les voy a leer los versículos del 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano. Quiero que entiendan algo, para que todos estemos claros. El fariseo era el religioso de la época, ¿cierto? Eran los sacerdotes de la época. Y el publicano, pues eran los de la plata, ¿sí? En nuestra época serían como las personas que se encargan de las finanzas, ¿cierto? Los que se encargan, no sé, de los préstamos, de los bancos, los gotagotas, etcétera. El publicano era el de la plata, era rico, y el fariseo pues también tendría plata, pero era el sacerdote, ¿listo? El religioso. ¿Y qué nos dice el versículo 9? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí tenemos un claro ejemplo en el publicano, que teniendo toda la riqueza, que teniendo mucho dinero, reconoció que su confianza no estaba en las riquezas, que su confianza no estaba en eso que él poseía en la tierra, sino que en realidad su confianza o su necesidad en realidad era allí, en Dios. Y ese es el ejemplo de esa pobreza en espíritu, que nosotros podamos en esta hora entender la necesidad que tenemos de Dios, que nuestra confianza tiene que estar depositada plenamente en Él. Y miren lo que dice la palabra, porque es una hermosa promesa: bienaventurados. Bienaventurados los que reconocen eso, los que lo reconocemos, porque la invitación en esta hora es a eso, a reconocer. Amén, gloria a Dios, que ya estoy viendo el reloj. Miren, para ir cerrando, nosotros necesitamos hacer 3 cosas. Necesitamos primero reconocer qué estamos sintiendo. La negación a nosotros no nos lleva absolutamente a nada. La mayoría de las personas vamos a negar que estamos tristes. Yo no sé si ustedes han visto por ahí en redes sociales, muestran cómo se ve la depresión. Y muestran a una persona feliz, una persona bailando, haciendo deporte y demás. Y están tratando de sensibilizar a los demás y decirles: miren, así se ve la depresión.
Porque la depresión nosotros nos la imaginamos así todo el tiempo, cabizbajos. Y resulta que no, que hay muchas personas que viven de fachadas, que viven con una máscara puesta todo el tiempo. Incluso ese que más grita y que más habla duro y que más, mejor dicho, canta duro y demás, esa persona puede estar sintiendo por dentro toda esa depresión y toda esa angustia. Entonces, fíjense ustedes que lo primero que tenemos que hacer nosotros a nivel individual es eso, reconocer qué es eso que estoy sintiendo, reconocer qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, es lo primero. Lo segundo, nosotros lo que tenemos que hacer es orar, es actuar, pero el actuar va en tres partes. Orar, porque así nos invita la palabra, hacer y creer. ¿De dónde estoy sacando yo esto? Vamos a Filipenses 4, porque es la palabra la que a mí me enseña en esta hora, amén. Filipenses 4, para que mediten en la palabra y para que podamos volver allí, para que podamos entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Filipenses 4 del 6 al 7, que para no hacer largo el tema les cuento que Pablo estaba en la cárcel en ese momento, que le estaba enviando una carta a los filipenses y que en lugar de, bueno, él ya había recibido una, ¿no? Pero en lugar de decir, ay, sí, pobre de mí, esta carta es la que tiene más esperanza y más gozo y más alegría. Y si uno no sabe que él la escribió en la cárcel, jamás se lo imaginaría. Porque al contrario, él está alentando a los filipenses. Imagínense una persona en desgracia, alentando a todos los que pasan por el lado de él. Así era Pablo. Y qué bueno que nosotros podamos ser como Pablo, pero a veces no nos sale así. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y Pablo nos da ese consejo en un momento difícil que estaba pasando. Nos dice, por nada estéis afanosos, dice allá, aquí dice angustiados. Lo mismo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren, ahí me habla de eso. Primero reconocer, ¿cierto? Ahí dice por nada, reconozca qué es lo que siente. Reconozca qué es lo que siente y por qué lo siente. Cuando nosotros nos damos cuenta por qué está pasando eso, nos damos cuenta que en realidad no es tan importante. Que en realidad no es tan importante. La ansiedad, eso que me dice todo el tiempo, lo que puede pasar, estamos preocupados por lo que ha de pasar y ni siquiera ha pasado. Y ni siquiera ha pasado y seguramente ni pasará, pero yo me dejé quitar el sueño por eso, que no va a pasar. Y me dice acá, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué hay que hacer? Orar. Sinceramente, diciéndole a Dios exactamente cómo me siento. Amén. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues hacer también, porque Dios da respuesta. Dios le dio la respuesta a Moisés y le dijo, entonces bueno, está bien, en oración, él le pidió algo en oración, pero Dios le dio una respuesta. ¿Y qué tocaba hacer? ¿Quedarse ahí quejándose? No. Tocaba ir a hacer, ¿cierto? Le tocaba ir a golpear la peña. En ese momento sí le tocaba ir a golpear la peña, en el otro no, pero ahí le tocaba ir a golpear la peña. Hay que hacer. Si estoy mal con alguien, pues hay que ir a arreglar eso, ¿cierto? Si, no sé, tengo una deuda que me está de pronto angustiando, pues toca ir a trabajar, toca ir a organizar, mirar a ver cómo hago, ¿cierto? Dios va a hacer lo sobrenatural, pero a mí me toca hacer lo que me corresponde, ¿cierto? Yo hago lo ordinario y Dios que se encargue de lo extraordinario, pero tampoco me voy a quedar echándome viento allá, ¿cierto? Entonces, orar, hacer lo que me corresponde hacer y creer, porque aquí dice que con acción de gracias. Y cuando yo doy acción de gracias, quiere decir que yo ya creí. Que yo ya sé que eso en realidad está sucediendo en este momento, que Dios ya está obrando. Amén. Que Dios ya está dando respuesta a mi petición. Entonces, orar, hacer y creer. Pero aquí nos habla de otra cosa que hay que hacer y que Jesús lo hizo con sus apóstoles. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo doy acción de gracias y yo descanso. Amén. Hay que descansar. No hablo de irse a dormir, hablo de descansar.
y tomarme ese tiempo de disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entender, cuando yo ya lo creí en realidad en mi corazón, sé que es respuesta, descanso. Dios está en control, Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono. Amén. Entonces, a veces, miren hermanos, ya para terminar, ese discurso de victoria continua a veces nos hace daño. A veces nos hace daño. Qué bueno que podamos decir la palabra, pero que podamos vivir esa palabra es mucho mejor. Amén. Y que sepamos que hay momentos de momentos y que Dios permite también esos momentos porque también son momentos de enseñanza. Y la palabra no me dice que todo va a ser lindo, no, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Y Jesús tuvo muchos momentos de aflicción. Pero hay una fe que nosotros tenemos que tiene que permanecer intacta. Primero, Dios nos da la respuesta. Segundo, Dios nos da herramientas. Amén. Dios nos da herramientas. Dios nos da la salida. Así como lo hizo con Jetro, así él trajo esa bendición, alguien que me hable, alguien que me rodee, me da de pronto capacidad, habilidad para pensar las cosas de otra manera diferente. Me da una salida, un consejo, algo. Dios me va a dar a mí herramientas. Amén. Y por último, Dios nos fortalece. Si la prueba es difícil, no se preocupen. Dios nos fortalece. Amén. Hay unas que van a ser suaves, sencillas, fáciles de pasar, pero va a llegar un momento donde va a subir un poquito la marea y otro momento donde sube otro poquito. Pero en todo tiempo, y a mí la palabra me lo muestra, que así sea pequeña o sea grande, Dios da respuesta. Y esa es nuestra fe y eso es lo que nos mantiene a nosotros aquí y eso es lo que nos mantiene a nosotros bajo una cobertura especial en Dios. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, dándole gracias a Dios por su preciosa palabra. Padre, gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú extiendes de tu misericordia para con nosotros. Porque tu amor inagotable, Señor amado, no mengua. Y sigues, Señor amado, mirando nuestro ser, mirando nuestro corazón. Y sigues hablando, Señor, a nuestra necesidad, Dios mío. Gracias por hacernos entender que seguimos siendo humanos y que seguimos dependiendo de ti. Que fuera de ti, Señor, nosotros no somos nada. Y que tú tienes control aún sobre esas cosas que yo no entiendo. Aún sobre esas cosas, Señor amado, que yo no reconozco en mí. Tú tienes control sobre todo en mi vida, sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre mis dudas, Señor amado, sobre mis proyectos, Dios. Hoy, Dios mío, dejamos toda nuestra ansiedad en ti. Todas nuestras angustias, todas nuestras cargas, las dejamos en ti, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que tú traes respuesta a nuestra vida, Padre Celestial. Que tú has prometido, Dios mío, que tú nos bendecirás, que hay planes maravillosos para nosotros, Señor. Tú has prometido, Dios mío, una vida de plenitud, plenitud de gozo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que tú eres el camino, Señor, que es contigo con quien debemos transitar, Padre Celestial, que es de tu mano donde vamos a estar seguros, que es aferrados a ti, Señor, donde encontramos respuesta, Dios, a cada uno de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones, Señor. Tal vez sean insignificantes, Dios mío, pero tú traes respuesta, Dios, aún de lo poco, aún de lo más pequeño, aún de aquello, Señor amado, que tal vez para los demás no tenga sentido, tú traes respuesta, Dios. Por eso te damos gracias, Dios. Y nos vamos en victoria, precioso Señor, porque vamos de tu mano, porque seguimos, Señor, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Gracias, precioso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Gloria a Dios. Dejo con ustedes a nuestra pastora para que esté con nosotros ya en el final de este culto.